En este estudio vamos examinando algunos textos que enseñan la necesidad del bautismo para el perdón de pecados. Y vamos estudiando estos textos para ver cómo los falsos maestros los han torcido. El apóstol Pedro habla de los que tuercen las escrituras, los inconstantes, los indoctos o los ignorantes. Bueno, muchos hombres que son pero muy preparados en cuanto a muchas enseñanzas, pero tuercen las escrituras que enseñan lo necesario del bautismo. Extraña mucho que los que profesen ser maestros, supuestamente bien preparados para interpretar la Biblia, que tengan tanto prejuicio contra el bautismo. Es un sencillo mandamiento de Cristo y el Espíritu Santo. Desde luego, esto es otro fruto del calvinismo, que bajo el pretexto de exaltar la soberanía de Dios, el hombre, el hombre no, pues prácticamente no hace nada, porque él nace pecador y si no es de los elegidos, pues ni muere por el Cristo. En fin, estos mandamientos dicen que no son necesarios para salvación, porque es nada más por la fe sola. Okay. Vamos examinando Marcos 16, 15 y 16. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús dice aquí que alguien será salvo. ¿Quién es? ¿Quién será salvo según este texto? Algunas versiones de la Biblia indican que Marcos 16, 9 al 20 no se encuentra en dos manuscritos confiables, y ellos no explican, ellos no quieren admitir que este texto sí se encuentra en unos 2,000 otros manuscritos confiables. Los que enseñan que el bautismo no es necesario para ser salvos se aprovechan de la omisión de este texto en dos manuscritos, pensando que les ayuda a probar el error que ellos enseñan sobre el bautismo. Los que dicen que este texto es dudoso o es espurio se basan en el hecho de que dos manuscritos del IV siglo, el Vaticanas y el Sinaíticas, omiten estos versículos, terminando el capítulo de manera abrupta, con las palabras ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Pero Aleph, otro manuscrito muy popular, omite también Juan 21, 24, dejando este libro sin terminación, y luego el manuscrito B omite Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El manuscrito A omite la confesión del hombre que nació ciego, Juan 9, 38, y con esto
vemos que no conviene llegar a una conclusión irrevocable de que Marcos 16, 9 al 20 debiera ser omitido de la Biblia. Es cierto que estos dos manuscritos antiguos y competentes omiten Marcos 16, 9 al 20, pero también es cierto que hay unos 2000 manuscritos que lo incluyen. Un detalle muy interesante es que el manuscrito Vaticano estaba escrito en 3 columnas y dejó un espacio en blanco después de Marcos 16, 8, indicando la omisión de los versículos del 9 al 20. Debe recordar que estos manuscritos no eran los originales, sino eran copias. Eran copias de ellos. Obviamente, por algún motivo desconocido, el escribano del manuscrito Vaticano simplemente no terminó este libro. Él omitió esos últimos versículos. También omiten Juan 7, 53 hasta Juan 8, 11. Pero los que se oponen a Marcos 16, 9 al 20, no dice nada de las muchas versiones que incluyen Juan 7, 53 hasta Juan 8, 11. Esto indica prejuicio. Esto indica prejuicio contra el bautismo. Es muy obvio. Es muy obvio. Ahora, otros dos manuscritos casi tan antiguos como estas se llaman A y B, los que hemos mencionado. Otros dos que son igualmente antiguos, Alexandrinas y Ephraim Rescriptus. Son palabras latinas que no sé ni cómo pronunciar. Pero dice, ellos sí, estos antiguos manuscritos, sí contienen Marcos 16, 9 al 20. Entonces, pregunta, si los versículos del 9 al 20 son adición no autorizada a estos dos manuscritos, o si son omisión no autorizada de los otros dos manuscritos. El espacio dejado en blanco del Vaticano es evidencia convincente que esta última explicación es la correcta y refleja el prejuicio de los traductores. Además, los manuscritos unciales son los que fueron escritos con letras mayúsculas, manuscritos unciales, todo con letra mayúscula, de los primeros siglos, aún el segundo siglo. Por ejemplo, el manuscrito antiguo latín, el siriaco, el peshitta, la vulgata, confirman la autenticidad de Marcos 16, 9 al 20. Es importante observar que estamos hablando de manuscritos y versiones que salieron dentro de un siglo después del manuscrito original de Marcos. La existencia de Marcos 16, 9 al 20 en las versiones es evidencia muy fuerte de la existencia de este texto en los manuscritos originales. Ireneo, él vivió 170 después de Jesucristo, era un famoso predicador y autor. Él citó, Ireneo citó Marcos 16, 9 al 20, y esto ocurrió como 2 años antes de aparecer los manuscritos que omiten Marcos 16, 9 al 20. Otro argumento de los oponentes del bautismo para perdón de pecados es que
Marcos 16 dice que el que no crea será condenado, pero no dice que el que no se bautice será condenado. Obviamente el que no crea, pues tampoco se va a arrepentir y tampoco va a confesar a Cristo si no cree. Él no se arrepiente y no confiesa a Cristo, ¿verdad? Ni mucho menos ser bautizado. Marcos 16 nombra dos requisitos para ser salvo, pero nombra un solo requisito para ser condenado. Obviamente, si alguien no cree, pues es condenado. Ni para qué mencionar los otros puntos. Una sencilla ilustración se puede usar para ayudar en este estudio. Si la mujer dice a su hijo, ve a la tienda y compra pan y te doy un dulce, pero si no vas a la tienda te castigo. El hijo entiende que debe hacer dos cosas: ir a la tienda y comprar pan para recibir su dulce. Y si no va a la tienda, será castigado. En este caso, ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar de comprar pan? O ¿para qué hablar del dulce? Por no ir a la tienda sería castigado. Lo mismo con el creer y el ser bautizado. Si uno no cree, es por demás. Es por demás hablar del bautismo. Otra ilustración sencilla pero muy significativa es que la conjunción copulativa, aquí es un detalle de gramática pero muy importante, la letra I conecta y coordina la fe y el bautismo. Son como dos vagones de tren que desde luego van en la misma dirección. Las dos cosas van hacia la salvación. No es posible que uno de los vagones, la fe, vaya hacia adelante y el otro vagón, el bautismo, vaya hacia atrás. No, es absurdo. Enseñar que uno crea para ser salvo y luego se bautice porque ya fue salvo, no solamente contradice la enseñanza de Cristo, sino que también hace burla de la gramática. Ok, pasando a otro texto, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este texto, ¿quiénes son mandados a bautizarse? ¿Quiénes son mandados a bautizarse? Pues muy obviamente Pedro, o el Espíritu Santo, habla a través de Pedro, requiere que todos se arrepientan y se bauticen para el perdón de los pecados. Sin embargo, hay muchos maestros religiosos que se oponen fuertemente a lo esencial del bautismo para el perdón de pecados. Un ejemplo sobresaliente es el comentario del señor A.T. Robertson, es bautista, en el libro Imágenes Verbales en el Nuevo Testamento, Hechos 2:38, arrepentidos. Yo estoy citando el comentario de este Robertson. Ok. Arrepentidos, dad la vuelta y bautícese cada uno de vosotros. Cambio de número de plural a singular y de persona de segunda a tercera. Este cambio señala un intervalo. Aquí en el pensamiento que la traducción no preserva. Hay un intervalo
y la traducción no revela, no preserva, no dice, no habla de un intervalo. El texto no habla de un intervalo, pero Robertson sí. Robertson dice que sí, sí lo hay. Lo primero que se debe hacer es un cambio radical, dice Robertson, y total, de corazón y vida, luego que cada uno sea bautizado después de que este cambio haya tomado lugar, o sea que ya después de ser salvo. Entonces, si gusta, pues puede ser bautizado, pero no es, ya fue salvo por la fe. Y desde luego, eso es torcer miserablemente, es torcer la escritura del Espíritu Santo. Recuerde que según doctrina bautista, el arrepentimiento no puede ser para el perdón de pecados, porque según ellos el arrepentimiento precede, escuche bien, doctrina bautista dice que el arrepentimiento viene primero, antes de creer, precede a la fe, y la salvación es por la fe sola. Por eso ellos tienen que meter la fe en ese intervalo entre el arrepentimiento y el bautismo. Según la enseñanza bautista, cuando los judíos preguntaron qué haremos, y Pedro dice arrepentidos, y luego en el intervalo que sigue, supuestamente deben creer. Porque él manda arrepentimiento que precede la fe. Es pura insensatez, es pura locura. Eso no es razonar, eso es torcer. Es muy triste porque este hombre, A.T. Robertson, yo tengo sus comentarios y él tiene mucho material, bien bueno. Es un hombre erudito, pero es calvinista y está obligado a enseñar la doctrina del calvinismo. Es una lástima, es una tristeza. Ok. Según esta doctrina, el apóstol Pedro dice a todos, arrepentidos, y luego, después de un intervalo que no está en el texto, él admite que no está en el texto. ¿Dónde está? Está en la doctrina bautista, pero no en la Biblia. Pero él dice que hay un intervalo en el cual el pueblo podía creer en Cristo, otro detalle que no aparece en la traducción. Entonces, por último, si les conviene, que cada uno sea bautizado. Dice que el intervalo se implica en el verbo, pero que no está traducido, y desde luego, según esa interpretación, es una interpretación torturada, torcida. ¿Por cuánto tiempo duró ese intervalo imaginario del señor Robertson? ¿Por cuánto tiempo duró? Me imagino que el intervalo haya sido desde muy poco tiempo. Seguramente no duró hasta otro día, porque el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿cuánto tiempo duró ese
supuesto intervalo. ¿Cuánto tiempo necesitaron después de arrepentirse? ¿Cuánto tiempo necesitaban para creer? Y después de eso, para tomar la decisión de bautizarse, si les era conveniente. Según la doctrina bautista hay que haber votación de parte de los miembros para decidir quiénes pueden ser bautizados. Pero no había iglesia. Todavía en ese mismo día de Pentecostés es cuando se está estableciendo la iglesia que Jesús había prometido edificar en Mateo 16, 18. No había iglesia. Pero según la doctrina bautista, los miembros deben votar sobre los que van a ser bautizados. Tales razonamientos humanos no son razonamientos, son insensatez. Son insensatez, no tiene sentido. No tiene sentido. Son totalmente extraños y ajenos al texto sagrado. Es pura insensatez enseñar que hubiera intervalo después de arrepentirse y antes del bautismo. Igualmente es insensatez enseñar que los judíos estuvieran obligados a arrepentirse antes de creer en Cristo. No, ellos tenían que creer en Cristo y eso produjo el deseo de arrepentirse y ser bautizados para obtener perdón de pecados. Eso es muy obvio. Es algo bien claro. El cambiar de plural, vosotros, a singular, cada uno de vosotros, Robertson hace un gran argumento sobre eso. Hubo cambio de plural a singular. Eso no tiene nada que ver con intervalo. No, nada que ver. Sino que pone énfasis sobre el deber individual de todos. Todos y entonces cada uno. Enfatiza. Todos sin excepción. Esa es la idea. El deber individual de todos o de vosotros de ser bautizados. Al decir cada uno, todavía habla de los mismos, pero de manera distributiva. Distributiva, para enfatizar el deber de cada uno de ellos. Era como decir, todos vosotros sin excepción. Exactamente lo que está diciendo Pedro. Dice el verso 37, al oír eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora Pedro contesta a los que preguntaron, ¿qué haremos? Y dice, arrepentidos vosotros. Arrepentidos vosotros. ¿Quiénes? Pues obviamente, los que preguntaron, ¿qué haremos? Y sigue hablando a los mismos, diciendo, bautícese cada uno de vosotros. ¿Quiénes son los vosotros de este texto? Pues todavía son los mismos que habían preguntado qué haremos. Y Pedro dijo, cada uno de vosotros. Hermanos y amigos, la argumentación de Robertson y los bautistas es pura insensatez. Repito, es pura insensatez. Y ellos están torciendo el texto. No hay intervalo
y el arrepentimiento no viene primero. La gente oye y cree y luego en base a ese creer se arrepienten, confiesan a Cristo y son bautizados para perdón de pecados. Esa es Biblia, es Biblia. Es lo que la Biblia dice. Pero Robertson, él está abandonando su erudición. Yo ya he comentado. Yo he comentado que yo saco mucho provecho de los escritos de Robertson. Yo lo considero erudito, pero llegando a un tema como el bautismo, él es completamente vencido por su calvinismo. Y luego ya no tiene sentido lo que habla. Cuando él dice que lo que él dice en este texto es una refutación. Estoy repitiendo, que es torcer el texto. Hay solamente un grupo de personas involucradas en esta multitud. Hay solamente un grupo de todos y de vosotros, y cada uno de vosotros es un solo grupo. Y todos habían de arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Imagínense, según doctrina bautista, el arrepentimiento no es para perdón de pecados. Porque cuando dice arrepentidos, entonces luego él pone un intervalo y ellos ya son salvos. Ya son salvos. ¿Por qué? Porque se supone, cuando Pedro manda arrepentirse, bautizarse, él no menciona creer porque ya creyeron. Y entonces ya el razonamiento de Robertson no tiene sentido. Vamos estudiando la palabra es. Vamos a pasar media hora, un minuto. La palabra es otro problema muy grande para los que se oponen al bautismo como esencial para salvación. La preposición es, E-I-S, el griego, E-I-S, eis, indicando para, hacia adelante, entrar en, indica propósito. Y el español, versiones en español, traducen correctamente para. En inglés hay confusión, porque la palabra se traduce por, que es palabra ambigua. Y los mormones enseñan el bautismo vicario. No, en español es bien correcta, para. Mira hacia adelante. Bueno, voy a terminar. Y siempre explico que yo tengo este estudio, aquí estoy leyendo, obviamente, y con todo gusto se lo mando. Nada más me manda un email, WaynePartain número 1, @gmail.com, y con todo gusto yo le mando un email con este sermón. Usted lo puede imprimir, puede sacar copias, puede hacer un tratado o usarlo como guste. Pero este sermón usted va a recibir también contiene una discusión de Cornelio, y posiblemente haga otro video sobre Cornelio, pero va incluido en este sermón
lo que tengo escrito aquí y con todo gusto se lo mando. Muchas gracias por su atención a este tema importantísimo. Está en juego su salvación. Está en juego su salvación. Muchas gracias y Dios te bendiga.